Los embalses asturianos están preparados para recibir el deshielo de la nieve que se avecina. Una gran reserva de agua que va a acabar en los embalses y en los ríos. 3 de esos embalses, el embalse de Doiras, el de Arbón y los Alfilorios, superan el 90% de su capacidad. En algunos se han tenido que hacer desembalses por lo que pudiera venir. La Confederación también está muy atenta al cauce de los ríos. Los embalses del Cantábrico afrontan el deshielo al 75% de su capacidad. Tienen un 21% menos de agua que la semana pasada. Así está el de Sobrescobio. La lluvia y el temporal han llenado tímidamente los pantanos y la Confederación Hidrográfica ha realizado esta semana desembalses para prevenir. En el total de la reserva hidráulica hay un 7% más de agua almacenada que el pasado año, pero si lo comparamos con los datos de hace una década, sigue siendo de los peores años. Queda, por tanto, bastante espacio para albergar la disolución de los grandes mantos de nieve caídos en Asturias. No obstante, la brusca subida de temperaturas prevista podría producir un deshielo rápido y complicar la situación. La principal fuente de abastecimiento de agua de los obetenses, este embalse de los Alfilorios en Morcín, se encuentra al 93% de su capacidad. Es uno de los que más agua acumula de Asturias, una situación muy diferente a la que presentaba hace tan solo 5 meses, cuando se registraron mínimos históricos de en torno al 30%, una situación que obligó al ayuntamiento a reducir riegos, baldeos e incluso a utilizar bombas para captar el agua. También se espera que los ríos aumenten su caudal. Así bajaba el Nalón por la Chalana en la Viana. Se vigilan los ríos como en la Arcea, en Belmonte de Miranda. Preocupan también los cauces del Sella y el Piloña, que no cuentan con embalses y donde también las aguas podrían sobrepasar las márgenes. El resto de la red fluvial asturiana presenta normalidad.